Bueno, aquí ustedes están diciendo entonces que hay un problema de financiación rotundamente, pero yo ahora pregunto entonces por qué la ministra manifiesta que esta vez existen recursos como nunca antes los había habido y que eso ayuda ya a solucionar el problema de la educación superior acá en Colombia. Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que, y lo digo con toda la tranquilidad, pero categóricamente, la ministra está en el lugar equivocado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones porque un Ministerio de Educación no es una empresa o es una cámara de comercio donde simplemente se dice yo le doy más plata y como nunca le había dado, entonces quedaron bien. Yo te voy a explicar rápidamente qué sucedió. En 1992 se aprueba la Ley 30 después de la Constitución. El artículo 86, que es el que definía la financiación, dice, parodiándolo, que mínimamente los recursos de la universidad se mantendrán constantes, es decir, solo se actualizarán con el IPC, con el índice de precios al consumidor mínimamente, pero pueden adicionárseles recursos. Hay una tesis muy importante y es que si el gobierno tuviera voluntad política de aumentar el recurso y la financiación de la universidad pública, no necesita hacer una nueva ley, lo puede hacer. Quedó demostrado en el 2009 que dio 70.000 millones de pesos adicionales en un solo año, y eso se dio por una movilización que hicimos también los estudiantes en ese mismo año, en la que yo tuve el privilegio de liderar. Pero es muy claro, y hay que dejarlo notar, que la Ley 30 dejó estancados los recursos de las universidades públicas. Entonces, en el 92 teníamos, por ejemplo, en la UPTC, que es la universidad de la que conozco los datos exactos, tenía 8.000 estudiantes en la universidad. Al 2011 la universidad tiene 28.000 estudiantes, es decir, creció 20.000 estudiantes más, casi que cuadruplica su número de estudiantes, y en pesos constantes el presupuesto es el mismo. Entonces era lo que Wilson, el compañero Wilson decía, de que en el 92 los recursos que recibía por parte de la Nación la UPTC eran del 85%. Hoy los recursos que recibe la UPTC del Gobierno Nacional son del 45%, sí, por lo cual ha tenido que aumentar formas de autofinanciación. ¿Cuáles son? Aumento de matrículas. Entonces, desde el 92 se crearon nuevos programas con salarios fijos, por lo menos yo estoy en ingeniería electrónica con 2 salarios mínimos fijos, fuera pobre, fuera rico, el que quiera estudiar, estudia con eso. Hay programas de 3, 4 salarios mínimos, es decir, la universidad se ha ido privatizando porque tiene que aumentar matrículas, ya tiene que ir cerrando restaurantes estudiantiles, cerrando becas. Es decir, todo ese proceso que la ministra niega que se está privatizando la universidad se ha venido, y la prueba clara es que hoy la financiación de toda la universidad pública apenas llega al 45% de recursos del Estado y 55% de recursos propios. Y ese dato adicional, hay el dato de que la universidad privada hoy tiene mayor número de estudiantes que la universidad pública, que es así, que en el 92 la universidad privada apenas llegaba al 15% de estudiantes, es decir, que sí se está privatizando la educación superior, y muchos tienen que ir hoy a conseguir un crédito en el ICETEX o conseguir un crédito en un banco o hipotecar la casa o endeudarse para poder estudiar en la universidad pública. O sea, el tema de la financiación es un tema que hay que revisarlo con toda la claridad. Y te digo dos cifras rápidamente. 672.000 millones de pesos dijo el sistema universitario estatal que era el déficit de la universidad pública colombiana. Sí. Eso fue un estudio que no hicieron los estudiantes o que se inventó un discurso en una plaza pública, no. Ellos se sentaron, hicieron un estudio, los directores, los vicerrectores administrativos, y dijeron, vea, el desfinanciamiento es este. Por el tema del 1279, aumento de cobertura, pasivo pensional, bueno. Y hoy la reforma que pretendía, que gracias a Dios, a la movilización de los estudiantes, se cayó, pretendía darle en los próximos 3 años 610.000 millones de pesos nuevos, que esa era la plata que la ministra decía, nunca antes habíamos dado tanta plata, 610.000, mucho menor al déficit de la universidad pública. Pero adicionalmente esta reforma decía que se iban a crear 630.000 nuevos cupos, de los cuales iban 95.000 cupos para la universidad pública. Entonces, el per cápita que dice el doctor Wilson Arias de 3.600.000 por estudiante, que antes fue de 5 millones de pesos, iba a bajar ostensiblemente por allá a 2.700.000, 2.800.000 por el número de cupos que se iba a aumentar. Y obviamente eso afecta la calidad. Las grandes universidades que están hoy entre las 100 mejores tienen 16 veces mayor el per cápita por estudiante, y obviamente eso genera condiciones de calidad. Adicionándole el último punto, con esto termino la respuesta, es hoy existe una gran inequidad en la distribución de los recursos. Tras de que es poquita la plata y resulta que la Universidad de Pamplona por lo menos recibe 800.000 pesos por estudiante, la Universidad de la Amazonía 1.300.000, la UPTC 3.200.000,
universidades como la Nacional 8.900.000. Y miremos que la Universidad Nacional con 8.900.000 per cápita por estudiante aún no logra ubicarse entre las 100. Es decir, la tesis es que todas las universidades públicas deberían estar mejor financiadas que la Universidad Nacional de Colombia. Yo hago una pregunta, se hablaba sobre la financiación de la demanda por la vía crédito educativo, a la cual ustedes se oponen rotundamente también. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual ustedes se oponen a esta vía? Doctor Arias. Porque de fondo, en lugar de entregarle al estudiante la oportunidad de estudiar en una universidad pública, se le cambia ese derecho por un crédito. Bueno, yo creo que los colombianos entienden perfectamente que no es lo mismo que a ustedes se le otorgue un derecho a que se le dé un crédito. Y en la salud debe haber una red pública hospitalaria que le permita a la gente acceder a la salud, y el gobierno no puede pretender, como tal vez lo intente después de que haga esto con la educación, que en vez de darle hospitales a la gente le ofrece en un banco crédito para que se endeude por la salud. Obviamente que nadie va a estar de acuerdo con esa determinación. Intentan que la gente esté de acuerdo, sobre la base de una propaganda oficial muy bonita, diciendo en adelante no le cobraremos intereses, pero en todo caso la sola capitalización tiene efectos muy importantes desde el punto de vista de la financiación, que comienzo a explicar. De acuerdo con los estudios de Daniel Muneva, y son estudios que, se lo informo, se basan en los datos oficiales del gobierno, es decir, DANE, Observatorio Laboral, cifras de la ministra, y dice, cualquier estudiante que estudie entre técnico, tecnólogo y educación universitaria, se estaría endeudando aproximadamente en un monto esperado del ingreso, si es que obtiene trabajo. Si es que no tiene un trabajo basura como el que está produciendo hoy. Si obtuviera un ingreso relativamente decente, el que dice el Observatorio Laboral que espera que tenga ese muchacho, estaría comprometiendo entre el 17 y el 43% de su ingreso esperado futuro. Es decir, muy cerca a lo que ocurría allá en Chile, sobre la base de que también, doy dos cifras que me parecen muy importantes, en Colombia se aspira a que de la totalidad de los recursos de la nación para la educación superior, el 40%, que no una cifra anterior, antes era mucho menos, pero ahora ya el 40%, casi a la mitad, es para entregar créditos, no para entregar el derecho directo a los estudiantes. Sobre esa base, Colombia estaría caminando muy cerca de Chile. En Chile hoy es el 60%. Los chilenos han decidido, lamentablemente, que en lugar de invertir en derecho a la educación directo de los estudiantes, más de la mitad del presupuesto de los chilenos, más de la mitad se da para créditos. El efecto postrer es que las familias se endeudan mucho más, con un escenario que también quiero advertir. Pero usted no lo ve como una solución temporal mientras no, pues, ¿cómo va a ser una solución que le cambie? ¿Cómo hace? No, se lo digo de esta manera. Si está comprobado que el sector privado ofrece formación de menor calidad y más costosa, esto es un debate que cuando quiero lo vemos con la ministra, es de menor calidad y más costosa. ¿Qué objeto tiene que yo financie la educación privada y no la educación pública, que puede ser más barata y de mejor calidad? Y le agrego más, aunque fuera más costosa y de mejor calidad, lo que le conviene al país no es siempre que mandemos a los muchachos a que se endeuden para estudiar en los institutos de aquí de la... Yo pues no soy de Bogotá, pero me fui con compañeros de aquí del SENA de Cali a mirar los institutos que hay en la Caracas y en Tusaquillo. Todo Chapinero está lleno de institutos. Institutos de garaje donde se dice que enseñan lo divino y lo humano, pero tienen un solo computadorcito con un tablero, tiza y lengua de los profesores y instructores. Pues bien, ese escenario es el que menos le conviene a la educación en Colombia. Lo que uno espera es que, suponga usted que no tenemos más recursos, pues invierta la mayoría de ellos, la absoluta mayoría, en ofrecer derecho a la educación de calidad que solamente le puede dar el Estado. Solo el Estado puede dar educación de altísima calidad, no lo puede hacer el sector privado, o lo haría en condiciones muy exactas que habría que discutir. Hay algunos institutos de mucha calidad privados, pero es una decisión más política que económica, y solamente para educación de altísima élite. Y como aquí estamos hablando de estratos populares, entonces no es posible resolverlo por la vía del mercado. Digamos que esa es principalmente nuestra crítica y la razón por la cual demandamos, no solamente que se dedique la totalidad de los recursos al subsidio de la oferta, a financiar la universidad pública estatal, sino que además esos recursos se amplíen, y creemos que es posible lograr ampliación de los recursos del Estado con destino a la educación pública. Bueno, entremos a hablar ahora, doctora Amaya, sobre el tema del gobierno universitario. ¿Cuál es la relevancia que tiene este gobierno universitario hoy en día? Bueno, yo quisiera de pronto tocar una parte, porque me acordé de alguien que me decía en muchas ocasiones: hermanito, que no hay plata, ¿cierto? Cuando uno salía a solicitar plata a la universidad pública,
le decía, y era el rector de la UPTC, hermanito que no hay plata. Y yo digo, no puede decirnos el gobierno nacional que no hay plata para la educación superior cuando 4.5 billones de pesos se pierden en corrupción en este país, cuando 8.7 billones de pesos son las utilidades del sector financiero en Colombia, cuando 8.5 billones de pesos se dan en exenciones tributarias a las grandes multinacionales, y cuando 23 billones de pesos se gastan en seguridad o en guerra, que es lo mismo. O sea, es decir, hay que hacer un análisis ahí frente al tema de cómo y cuál es la prioridad del Estado y a quién le invierte. Yo recuerdo el doctor de la Comisión Tercera, el doctor Chacón, hacía una propuesta, decía que $1 por cada barril de petróleo que se saque de Colombia y $1 por cada tonelada de carbón que se saque de Colombia vaya a la educación, que los grabemos. Y si eso se da, sería como un 1.6 billones de pesos más para la educación superior, es decir, más del 60% del financiamiento de la educación superior, que es hoy 2.3 billones de pesos. Eso para dejar la reflexión del tema financiero, que ahora habrá que empezar a discutir de dónde se van a sacar los recursos y cuántos recursos se necesitan. Frente al tema del gobierno universitario, bueno, en la propuesta sigue el Consejo Superior exactamente el mismo. Los órganos de gobierno, aunque en la primera propuesta pareció que el Consejo Académico se quitaba, tras su error, porque el Consejo Académico es la máxima autoridad académica que tiene que tener una institución. En la última versión ya aparecía ese Consejo Académico, pero el Consejo Superior está exactamente igual. Y si tú ves un Consejo Superior de una universidad, hay solo 2 integrantes representantes de profesores y estudiantes, un representante de los estudiantes y un representante de los profesores de 9, y la mayoría de los 9 miembros, los 9 integrantes son externos a la comunidad universitaria y muchas veces nombrados por el gobierno. Y como ese organismo es el que nombra al rector, pues adivine quién gobierna las universidades, no precisamente la comunidad académica. Yo tengo un ejemplo que siempre lo cuento y es, el candidato que ganó en todas las consultas de estudiantes, de profesores, de trabajadores, de egresados en la UPTC, no lo nombraron de rector, y el que perdió en todas las consultas es el rector hoy día. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, obviamente los delegados del gobierno nacional, y yo lo digo con toda la tranquilidad porque es así, los nombra por insinuación de políticos regionales, y es ahí donde decimos la autonomía se atenta, se daña cuando la política externa entra a la universidad. Por eso la autonomía, ¿qué significa para mí la autonomía? La autonomía es la capacidad que tiene una universidad de definir su futuro, su rumbo, desde la ciencia, desde el arte, desde la cultura, desde el rigor científico, ajeno a los gobiernos de turno, porque algo decía Oppenheimer, y es que las universidades se equivocan mucho menos que los gobiernos y que no le podemos dejar algo tan trascendental como la educación al gobierno nacional. Por eso, si garantizamos entonces en la nueva reforma que el gobierno sea un gobierno universitario, y digo universitario, estudiantes, profesores, trabajadores, egresados, si garantizamos que ese sea un gobierno universitario y que quien gobierne la universidad sean esas fuerzas, obviamente que si nombran un rector, esas personas, el rector deberá responder a los intereses de la comunidad académica y no los intereses de la política. Garantizaremos no solo un gobierno democrático al interior de las universidades, sino una universidad con autonomía que podrá ser la conciencia crítica de una sociedad y de una situación política bastante lamentable. Y retomo un tema ahí muy importante, Adriana, decían, es que los estudiantes están infiltrados de fuerzas al margen de la ley. Yo recuerdo algo muy interesante que dijo Wilson, el Congreso estuvo infiltrado, está infiltrado todavía. Pues yo digo estuvo porque estoy absolutamente, ya ha sido demostrado que estuvo infiltrado el periodo pasado, el 30%, están en la cárcel hoy. Y el Congreso no tiene la moral para ir a decirle a los estudiantes que por qué se dejan infiltrar, ¿cierto? Los estudiantes han hecho una movilización increíble y por eso tenemos que proteger nuestros campus universitarios como centros del conocimiento y del rigor científico para que autocontrolen a una sociedad que muchas veces nuestras grandes instituciones como el Congreso pierden claridades y pierden el rumbo. Por eso es importante el gobierno universitario y por eso es importante defender la autonomía. O sea, la autonomía no es un cuento etéreo ahí que muchos académicos echan, sino tiene que ser una situación, un tema sustantivo en el Estado colombiano, la autonomía universitaria, que además está en la Constitución política.